como está escrito, así se hará. 7 de septiembre de 2024. Reúnanse y escuchen las palabras de su Señor, Yeshua Hamasiach, hijos míos, porque yo soy el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y con justicia vendré a juzgar y a hacer la guerra. Así que comprendan los tiempos en que viven y los acontecimientos que están por venir, y presten atención al sonido de mi voz, y escuchen las palabras de su Señor eterno, el Cristo Jesús resucitado y glorificado. Ahora hablaré de las cosas que vendrán durante la 70ª semana de Daniel y allanaré vuestros caminos, y extenderé mi gracia salvadora por medio de mis 144,000. Porque ellos vienen a salvar a mi pueblo de la destrucción, y vienen a ocultar a mi pueblo de la ira, incluso de la ira de Dios que está destinada a los caídos y a aquellos que se unen para siempre a ellos y a su reino al tomar su marca, incluso la mordedura de la serpiente bestial de la que no hay remedio. Y sin embargo, así es como arrebataré a mi novia a los cielos, y sellaré a mis 144,000 de las siguientes tribus, incluso 12,000 de cada una de las siguientes: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Así que escuchad mi voz. Y serán una fuerza imparable, incluso una fuerza inquebrantable. Porque les pertenece la vida eterna, que ninguna corrupción puede corromper. Les pertenecen cuerpos indestructibles, porque ninguna destrucción puede apoderarse de los redimidos, porque tienen la victoria sobre la muerte y la destrucción por toda la eternidad. Serán recreados como hijos de la luz, y serán revestidos de gloria eterna, y tendrán habilidades y talentos únicos inscritos en su propio ser que reflejarán sus logros, los cuales comprenden y encarnan las habilidades que yo crearé dentro de ellos. Porque yo, Cristo Jesús, soy el refinador que se sienta con el martillo en la mano, avivando las llamas de la purificación, para poder recrearos a todos de nuevo en mí, Cristo Jesús, vuestro Señor y Salvador ascendido, y a quien quiera que venza, incluso ellos heredarán todas las cosas. Y así os hago comprender los acontecimientos que ocurrirán en breve, y algunos acontecimientos suceden en sucesión mientras que otros suceden simultáneamente, y sin embargo los enumeraré para que podáis discernir los tiempos en que vivís, y para que vosotros, mis santos seéis de la tribulación, no seáis presa del fuerte engaño que ha ensombrecido la tierra y del cual muchos serán engañados y llevados a juicio. Porque los caídos se mostrarán y mentirán muchas veces, y ofrecerán vida, pero son incapaces de ofrecerla, y tampoco pueden darla, pero cada palabra que pronuncian está arraigada en mentiras que conducen a la segunda muerte, y solo la destrucción eterna les espera a aquellos que siguen los caminos de los caídos y a todos los que aceptan sus sórdidas mentiras como verdad. Pero así es la condenación que ha venido al mundo, que los hombres aman más las tinieblas que la luz y aman más las mentiras que la verdad, porque la humanidad me ha rechazado a mí, Yeshua Hamasiach, incluso a Jesús el Cristo, en favor de un falso Salvador. Sin embargo, la verdad está solo en Cristo, y todos los demás son mentirosos y fraudes. Y así, las cosas que están por venir son las siguientes, y algunos acontecimientos ocurren simultáneamente y otros ocurren sucesivamente y son necesarios para que ocurran otros acontecimientos. Y muchos acontecimientos no están enumerados, pero ocurrirán a su debido tiempo. Y así, lo que algunos llaman el rapto, o la reunión de todos en Cristo con su Señor, es el primer acontecimiento que desencadenará todos los demás acontecimientos durante la tribulación de Jacob, también llamada la 70ª semana de Daniel, ya que será una semana de 7 años, en la que cada día es un año. Y así, los fieles de mi iglesia, que es mi cuerpo y mi esposa, serán llevados cuando yo, Cristo Jesús, descienda de los cielos con un grito, y con la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Porque sonará la última trompeta, y en ese momento los muertos en Cristo resucitarán a una nueva vida, entonces vosotros, los que estéis vivos y quedéis, seréis arrebatados en las nubes junto con ellos, y sucederá tal como está escrito, y en el orden dado. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Así que comprendan, mis fieles, incluso aquellos a quienes amo con un amor eterno e inquebrantable, que de repente y al instante se encontrarán en la sala del trono del mismo Yahweh, donde los presentaré sin mancha ni arruga ni nada por el estilo al Padre de las luces, y ustedes son las luces del mundo. Instantáneamente conoceréis tal como sois conocidos, y me veréis a mí, Yeshua Hamasiach, y veréis a Yahweh, el gran Dios eterno, con vuestros propios ojos por primera vez, y quedaréis completamente asombrados por lo que veáis y por la gloria con la que seréis revestidos. Y por siempre estaréis en una unión y eterna con el Padre y con el Hijo, y por siempre estaremos nosotros. En los tiempos de la reunión de los santos, el que detiene será quitado, y el juicio caerá completamente sobre la casa de Dios. Y aquellos que me han permitido refinarlos en el fuego del refinador permanecerán en pie porque han sido purificados en la sangre del Cordero y permanecerán en la justicia que les he dado, porque yo soy el Señor justo, que es un espíritu vivificante. Y aquellos que rechazaron mi voz y permanecieron obstinados en mi voluntad y se negaron a salir del pecado hacia la justicia serán sometidos a un mayor refinamiento durante los tiempos de la angustia de Jacob, y muchas multitudes alcanzarán la salvación eterna, la recompensa y el esplendor, y vivirán para siempre y la gran gloria será suya por siempre jamás.
Y así también serán destruidas las iglesias falsas restantes, ya que el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra se moverán rápidamente para hacer la guerra a los santos restantes y los vencerán. Y así será. Cuando se quite el que lo detiene, la Babilonia secreta será destruida como está escrito. En solo una hora su destino será definitivo, y una gran miseria y destrucción consumirán la tierra, y se producirá un gran temblor, y será evidente para el mundo que ha llegado el día del Señor, aunque los caídos mentirán y se presentarán como alienígenas benevolentes, y se esforzarán por ocultar mi aparición ante los fieles con una guerra y una falsa invasión alienígena. Así que no creáis sus mentiras, hijos míos, porque sus mentiras tienen como objetivo llevaros a la destrucción eterna que está reservada para los caídos, así que no os unáis a ellos. Y así se romperán los sellos y los 4 jinetes serán liberados en el mundo, y muchas personas perecerán como resultado. Y el imperio secreto de Babilonia, que se asienta sobre muchas aguas, también será destruido y exterminado, y el botín servirá al sistema de la bestia emergente y definitiva, y es definitiva porque yo, Cristo Jesús, destruiré y arruinaré por completo el reino de Satanás, para que nunca más se levante. Y así, el mundo se maravillará de la bestia, y muchos se unirán a su reino satánico. Y la naturaleza malvada de la humanidad, provocada por el pecado de Adán cuando Eva tomó del serpiente y comió, quedará totalmente sin restricciones y la humanidad tendrá plena locura en sus corazones, y muchos se unirán para siempre a la bestia al aceptar y tomar la marca de la bestia. No toméis su marca, porque todos los que lo hagan serán arrojados vivos para siempre a llago de fuego y azufre, ardiendo en las llamas más calientes de color azul. De las cenizas de la guerra surgirá su imperio final, incluso de las cenizas del antiguo orden, porque del caos que causan surgirá su nuevo orden, incluso el orden del dragón. Y así buscarán unir a todo el mundo bajo su bandera, y sintetizarán todas las religiones del mundo y me negarán por completo, a Yeshua HaMashiach, incluso a Jesús el Cristo, a quien no se le permitirá estar entre ellos. Y en verdad, nunca he tenido parte ni suerte con ellos. Y así, se moverán con gran velocidad y crueldad en su guerra contra los santos, y el mundo se volverá completamente contra los santos de la tribulación, y todos los que vencieren invocando mi nombre hasta el final serán glorificados para siempre con una recompensa eterna y un esplendor eterno, y grande es su recompensa, y los que vencieren heredarán todas las cosas. A medida que surja su nueva sociedad, también surgirán mis 2 olivos, mis 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Se les dará gran poder, y profetizarán durante 42 meses vestidos de cilicio, y si alguno les hace daño, saldrá fuego de su boca y devorará a sus enemigos, y si alguno les hace daño, debe ser muerto de esta manera. Estos tendrán poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con todas las plagas, cuantas veces quieran. Y grande será el odio del mundo contra ellos. Y en oposición a mis 2 olivos estarán la bestia y el falso profeta, y uno señalará al otro, y se glorificarán a sí mismos, y dirán muchas cosas blasfemas, y harán muchas señales y prodigios mentirosos ante los ojos de los hombres. Estas bestias harán grandes prodigios para engañar a los que moran en la tierra, porque se les permitirá hacer muchas señales y prodigios mentirosos, y con igual poder gobernarán. La bestia de la tierra hará que el fuego descienda sobre la tierra a la vista de los hombres, y llevará a todos los hombres a maravillarse tras ellos con muchas señales y prodigios mentirosos. Y hará una imagen de la bestia y hará que todos adoren la imagen que él hará. Y se le permitirá dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y haga que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos, y hará que todos, tanto ricos como pobres, libres y esclavos, reciban su marca en la mano derecha o en la frente. Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, éste beberá del vino de la ira de Dios, que se vierte sin mezcla en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y durante este tiempo se construirá su templo, incluso cuando ya no sea necesario el sacrificio de animales, porque yo soy el Cordero de Dios y me sacrificé por los pecados de la humanidad como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La expiación por los pecados de la humanidad se ha hecho una vez, para siempre y eternamente en mi sangre expiatoria y sin pecado. Y así es, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y así, cuando mis 2 olivos hayan terminado su testimonio al final de los 42 meses, la bestia que asciende del abismo sin fondo hará guerra contra ellos y matará a mis 2 candeleros, porque así le ha sido dado cumplirlo. Y sus cuerpos yacerán muertos durante 3 días y medio en las calles, mientras el mundo celebra e intercambia regalos por sus muertes. Y entonces una gran voz vendrá de los cielos y dirá, subid aquí. Y serán resucitados a una nueva vida, y serán recibidos en los cielos a la vista de sus enemigos. Y completarán su templo y la trampa estará lista, porque ¿qué cazador pone la trampa a la vista del pájaro? Como la bestia de la tierra es quien pone la trampa en la tierra, atraerá a muchos a su red de engaños y traicionará al
pueblo de la tierra. Y ese hombre de pecado será revelado, incluso el hijo de la perdición, que es un adversario y se exaltará a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sentará como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Y su templo será terminado, y la abominación de la desolación será consumada por su falso Mesías. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la propagación de las abominaciones, lo desolará, hasta que la consumación determinada sea derramada sobre el desolado. Y así ocurrirá la mayor tribulación, una tribulación como nunca antes se ha experimentado en la tierra, y verdaderamente, nunca más se volverá a experimentar. Mirad. Yo, Yeshua Hamashiach, no abandonaré a mi pueblo a una destrucción repentina, y aún salvaré a Israel, incluso a ese poderoso remanente que me aceptará como el verdadero Mesías, porque así me ha creado Yahweh. Y así, mis 144,000 acudirán en ayuda de aquellos que de otro modo perecerían y que invocan mi nombre. Los guiaré paso a paso, y mis 144,000 harán muchas obras poderosas para mí. Porque estos son los que son llevados en la reunión de los santos a mí, Cristo Jesús, en el aire al sonido de la última trompeta, y la trompeta está a punto de sonar. Estos son mis fieles, incluso aquellos en quienes no se encontró engaño, porque se han purificado como una virgen casta en la sangre del Cordero, que yo ofrecí para siempre como su sumo sacerdote, porque yo soy para siempre el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos son mi esposa, y me seguirán donde quiera que vaya. Mirad. Los haré poderosos, y nunca se ha visto nada en la tierra que se pueda comparar con las habilidades con las que los vestiré. Estarán vestidos de lino fino, blanco e inmaculado, y sus habilidades encarnarán sus logros, y poseerán grandes habilidades, porque son fieles, llamados y elegidos, incluso desde antes de la fundación del mundo por Yahweh para estos propósitos. Mis 144,000 descenderán sobre el monte Sión, y yo los guiaré. Llevarán a aquellos a quienes yo los guíe al desierto para ocultarlos de la oscuridad total y la persecución del reino de los enemigos. Serán llevados a un lugar seguro, lejos de las 7 plagas, porque en estos juicios se derramará la severidad de la ira de Dios sobre el trono de la bestia y atormentará al reino del dragón, porque grande es su castigo. Y los 144,000 los llevarán a un lugar seguro, los sanarán de sus heridas, los socorrerán y les darán una gran esperanza para invocar el nombre del Señor, incluso hasta el final, si es necesario. Porque si no hubiera cortado los días, no quedaría ningún ser humano vivo. Y así completarán aquello a lo que yo los guiaré. Y así como los 3 impíos se mueven para destruir a aquellos que me aceptan como su Mesías, también se cumplirá toda la ira de Dios sobre sus cabezas y sobre su reino en su totalidad. En verdad, las 7 copas están llenas de la ira de Dios, y un gran juicio y miseria están contenidos en sus copas, y sucederá tal como está escrito. El primer ángel derramará su copa sobre la tierra, y aquellos que reciban su marca impía serán golpeados con llagas repugnantes y dolorosas por la copa que derramará el primer ángel. Y el segundo ángel derramará su copa, y los mares se convertirán en sangre de hombre muerto, y perecerán todas las criaturas vivientes del mar. Y el tercer ángel derramará su copa, haciendo que los ríos y arroyos se conviertan en sangre, porque han derramado la sangre de los santos y los profetas, y por eso es justo que se les dé a beber sangre. En verdad, el cuarto ángel derramará su copa sobre el sol, y se le dará poder para atormentar a los hombres con calor de fuego, y los hombres serán abrasados por el calor y dirán cosas grandes y blasfemas contra el Dios del cielo. Y el quinto ángel derramará su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se oscurecerá cada vez más, con gran intensidad, y se morderán la lengua por el dolor. Y el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secarán, para que sea preparado el camino de los reyes del oriente. Y el séptimo ángel derramará su copa en el aire, y saldrá una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Y habrá voces, truenos y relámpagos, y se producirá un gran terremoto, como nunca ha habido desde que los hombres están sobre la tierra, un terremoto tan poderoso. Y la gran ciudad se dividirá en 3 partes, y las ciudades de las naciones caerán. Y así serán estas cosas. Entended, hijos míos, que Yahweh ocultará a los suyos incluso durante la tribulación de Jacob, incluso durante la gran tribulación, un remanente seguirá con vida y permanecerá a salvo en el desierto, un lugar preparado por Dios mismo, para alimentarlos allí durante 1260 días. Y no quedaría ningún ser humano vivo si no se hubieran acortado los días. Y los caídos se reunirán para luchar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así está escrito y así se hará. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio.
Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del Führer y de la ira del Dios Todopoderoso. Y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así mi ángel descenderá de los cielos, teniendo la llave del abismo y una gran cadena con la que atará a Satanás en el abismo durante 1000 años y pondrá el sello para que no engañe más a las naciones durante 1000 años. Al final de mi reinado de 1000 años, Satanás será liberado del abismo por un poco de tiempo. Mirad. Tal como escribió Juan el Revelador, así será, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y al fin de mis 1000 años, Satanás será soltado de su prisión por un poco de tiempo, para engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subirán por la anchura de la tierra, y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y descenderá fuego del cielo, de Dios, y los devorará. Y el diablo que los engañó será echado en el lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y así vendrá la resurrección de los injustos, pues así está escrito por Juan el Revelador, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y cualquiera que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y así está escrito y así se hará, que habrá una reunión en la que los muertos en Cristo serán resucitados y los que estén vivos y permanezcan serán arrebatados junto con ellos en las nubes, y esto sucederá justo antes del comienzo de la tribulación de Jacob. Entonces, al final de la tribulación de Jacob, tendrá lugar la resurrección de los justos, que está compuesta por los santos de la tribulación y los del Antiguo Testamento que murieron en la fe, habiendo vivido de acuerdo con las promesas. Y como está escrito a Daniel, así será, pero anda hasta el fin, porque descansarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Y así, el fin de los días es la culminación de la 70ª semana de Daniel y el comienzo de mi reinado de 1000 años. Y al final de mi reinado de 1000 años, y después de que Satanás sea arrojado a su herencia final en ese lago de fuego que arde eternamente, así ocurrirá la resurrección de los injustos, incluso ese gran juicio del trono blanco, y cualquiera cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Y así, yo, Jesús el Nazareno, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que también es el león de la tribu de Judá, vendré a juzgar y a hacer la guerra al dragón, y todo su reino será completamente destruido, para no levantarse jamás. Y la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego, y Satanás será encadenado con una gran cadena en el abismo sin fondo durante 1000 años, y así comenzará mi reinado milenario, y mi gobierno será justo. Mirad. Traigo a mi esposa y a una multitud de reyes y sacerdotes con quienes gobernaré la tierra con justicia, y gobernaré las naciones con vara de hierro. Así que tened gran esperanza, hijos míos, porque la consumación de todas las cosas está cerca, y este periodo de 7 años de gran tribulación, incluso la tribulación de Jacob, será seguido por mi gobierno justo, y Yahweh será todo en todos. Y así os he dado gran esperanza, mis pequeños, para que fijéis vuestras mentes en el gozo que os espera, porque los sufrimientos de la tribulación de Jacob no se pueden comparar ni son dignos de mención en relación con el gozo eterno que os espera. Mirad, está escrito por Juan el Revelador, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, ni les quemará el sol, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y así es vuestra esperanza, amados míos, que podáis perseverar hasta el fin, y vuestra esperanza es eterna, porque el Sadai, el Dios Todopoderoso, creará un nuevo cielo y una nueva tierra en los que morará la justicia, y se os dará acceso a esa ciudad santa preparada y adornada por Yahweh mismo como una novia preparada para el novio, y comeréis del árbol de la vida. ¿Y cómo está?
Escrito, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. He aquí. Yo soy Yeshua Amasiach, y he enviado mis palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas mis palabras. Mirad. El Evangelio eterno ha sido revelado y enviado en su debido tiempo, y estas palabras serán preservadas, y encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas. Mirad. Mantened vuestra vigilancia y no abandonéis vuestros puestos, pueblo mío, porque los tiempos han llegado. Mirad. Los tiempos son ahora. Venid plenamente a vuestro Señor eterno. 8 de octubre de 2024. Escuchad, escuchad. Escuchad la voz de vuestro Señor y escuchad las palabras de Yeshua Amasiach, inclinad vuestros corazones en obediencia a la voluntad de vuestro Señor y dejad que mis palabras consuelen vuestras almas. Así que os hago una pregunta, ¿están escuchando? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontraré fe en la tierra? En verdad, encontraré fe entre mis fieles, a quienes llevaré a la seguridad de los cielos por su fidelidad, pero la gran mayoría de los que están en la tierra son infieles. Y así sigo advirtiéndoles, amados míos, que se alejen de los pecados de los pecadores, y salgan de entre sus caminos y sean separados, para que no participen de sus juicios. Sin embargo, así es, que tanta gente se acerca a mí con falsedad con sus labios, mientras que sus corazones están lejos de mí. En ese día, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Comprendan que no basta con declararme Señor desde un corazón infiel, sino que los que verdaderamente me hacen Señor son los que se arrepienten y dejan sus pecados y buscan vivir rectamente ante mí. ¿No sabéis que yo, Jesús el Nazareno, prefiero tener todo vuestro corazón en amor y compromiso antes que los sacrificios de vuestros labios? Sí, yo quiero misericordia y no sacrificio, porque en parte es a través de mi misericordia, la retención de la ira merecida, que se muestra mi amor, incluso el amor de Yahvé, el gran Dios eterno. Sin embargo, mis palabras de advertencia son escuchadas por aquellos que me aman y han respondido con arrepentimiento a mi amor por ellos, ya que me he revelado a ellos para su salvación. Y así es, mi amor es recibido entre aquellos cuyos corazones son sensibles a mi voz y, de hecho, entre todos aquellos que me aman y a quienes he instruido para que aprendan de mí, incluso aquellos a quienes guío en mis caminos de salvación. ¿Por qué dejáis que vuestros corazones se turben, pequeños míos? ¿Acaso mis apóstoles y profetas no han advertido contra este día desde los albores de los tiempos? ¿Acaso los profetas de antaño no predijeron que la 70ª semana de Daniel vendría con un gran juicio sobre la tierra? Por lo tanto, comprendan que viven en los días previos a que la tribulación de Jacob se extienda por toda la tierra y que, en estos días, se han predicho muchas calamidades, señales, milagros, prodigios e incluso juicios, que ahora se han desatado, así que ¿por qué se sorprenden? Estas son las últimas advertencias a menor escala de lo que vendrá sobre toda la tierra cuando mis fieles se hayan ido de la tierra a los cielos, donde los reuniré como terneros en el establo, y encontrarán seguridad y plenitud absolutas al estar en sus primeros momentos de renacer para toda la eternidad, donde nunca perecerán, ni sufrirán, ni padecerán enfermedades, sino que tendrán alegría perfecta y armonía perfecta con Yahweh, y, de hecho, yo, Yeshua Amasiach, les daré una gran recompensa y herencia, porque tengo su recompensa en mi poderosa mano. Muchos de mis fieles se han dejado llevar por las falsas doctrinas del Evangelio de la prosperidad que predican erróneamente los falsos profetas y maestros que mienten a mi pueblo, diciéndoles que la calamidad nunca los tocará mientras tengan pensamientos felices. Estos pozos sin agua predican a otro Jesús y no me conocen a mí, Yeshua Amasiach, y yo tampoco los he enviado. Comparen siempre las palabras de aquellos que dicen hablar en mi nombre con las Escrituras, y donde contradigan las Escrituras es donde hablan desde su propio corazón para su propio beneficio codicioso. En verdad hay muchos ministros falsos que han sembrado mentiras entre mis congregaciones, y el falso evangelio de la prosperidad conduce al camino ancho de la destrucción, donde las puertas del infierno se abrirán de par en par para aquellos que sigan al lago de fuego que arde eternamente con las llamas más calientes de color azul cobalto, preparado para los caídos y aquellos que lo siguen, así que no caigan en sus mentiras. No hablo de mis profetas fieles que tal vez se expresen mal al hablar en mi nombre, ni de aquellos que cometen un error honesto y se corrigen a sí mismos. Entended que ninguno de mis profetas profetiza en su totalidad, sino que todos mis profetas profetizan en parte y nunca contradicen las Escrituras cuando hablan verdaderamente en mi nombre, Cristo Jesús, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne que habita entre vosotros, aunque ella no se me conoce según la carne. Mis pequeños, no os dejéis engañar, porque siempre hay persecución y angustia en este mundo, especialmente ahora, al final del reino de Satanás, cuando los caídos son juzgados y se preparan para hacer lo que se les permite llevar a cabo en su juicio, porque incluso los enemigos de Yahweh obedecen su voz. ¿No habéis leído en Romanos donde instruye a Pablo en mis caminos, quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así, mis elegidos siempre han sufrido muchas cosas por mi nombre, y ha habido una gran multitud de mártires en mi era de gracia que han dado su vida al servicio de la promoción del Evangelio de la salvación, el mismo Evangelio que ha salvado vuestras almas por la fe en Jesús el Nazareno, porque en parte fue a través de la obra de mis mártires que el Evangelio de la salvación saturó la tierra. Sin embargo, muchos de vosotros habéis sido fermentados por la levadura de diversas doctrinas falsas que han saturado mi iglesia de la Odisea. Estas doctrinas malignas no son mías y vuestros pensamientos no logran nada fuera de vosotros mismos, a menos que pronunciéis mis palabras con labios de fe cuando concedo que se hagan señales, milagros y prodigios por vuestras manos. Por lo tanto, no pueden imaginarse a sí mismos fuera de las angustias y la persecución, ni mis llamados, elegidos y fieles están exentos de la calamidad. ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que quien cree en mí nunca sufrirá tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Por el contrario, algunas o incluso todas estas cosas están garantizadas para todos los que viven fielmente para mí, por lo que os aconsejo que repudiéis sus palabras, porque sus palabras son fábulas ingeniosamente ideadas, enviadas por los caídos para derrocar la fe misma de los elegidos, si tal cosa fuera posible. Sin embargo, comprendan que todos mis fieles que me siguen con todo su corazón son salvados de la ira del Cordero y de la ira de Dios, y serán llevados a un lugar seguro en el trono de Yahvé antes de que el juicio caiga por completo sobre la tierra. Y así es, hijos míos, que muchos de vosotros sufriréis diversas calamidades y persecuciones provocadas por los caídos, y muchos perderéis las ganancias de este mundo en esta finalidad antes de que reúna a mis fieles. Con cada segundo que pasa, mi aparición está mucho más cerca. Así que os animo, amados míos, a que me defendáis y os aferréis a mi amor como vuestra fuerza motivadora para soportar lo que sea necesario para que unéis y llevéis la salvación a los perdidos mientras los conducís al arca antes de que llegue la calamidad. Comprendan lo que le di a Pablo para que escribiera a los colosenses: ahora me regocijo en mis sufrimientos, que padezco por ustedes, y completo en mi carne lo que falta de las pasiones de Cristo, por su cuerpo, que es la congregación, de la cual fui hecho ministro según la ordenanza de Dios, la cual me fue dada para ustedes, para cumplir la palabra de Dios. Así es, mis amados, que cuando sufrís por mi nombre, entonces continuáis y participáis de mis sufrimientos que soporté en el Calvario. Aunque no dejé nada sin hacer en vuestra salvación, y soy la Pascua completa y perfecta para siempre, he llamado a cada uno de vosotros a soportar muchas cosas por mi nombre, así que consideradlo todo alegría. Y sabed, hijos míos, que ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Corred, corred para que podáis obtenerlo. Porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que mostrasteis hacia su nombre, al haber ministrado a los santos y seguir ministrando. Muchos de vosotros os habéis desviado en vuestras expectativas, hasta el punto de que ya no os dais cuenta de que muchas veces mis llamados, elegidos y fieles soportan voluntariamente dificultades, humillaciones, pérdidas y mucho, mucho más, y que el resultado final de su perseverancia en los sufrimientos de Cristo es la salvación de los perdidos y una gran recompensa para aquellos que se sacrifican de tal manera. ¿No habéis leído en Hechos cómo Pablo y Silas soportaron muchas dificultades en Macedonia, siendo golpeados severamente e injustamente encarcelados y encadenados en Filipos? Sin embargo, envié un terremoto para liberarlos de sus ataduras, y así el carcelero de Filipos y su familia alcanzaron la salvación a través de la resistencia de Pablo y Silas. Y muchos de los que me siguen soportarán dificultades, persecución y tribulación. Pero en todas estas cosas sois más que vencedores y yo lucho por vosotros, hijos míos, si permanecéis obedientes a mi voz y seguís mi voluntad con todo vuestro corazón, y yo haré que venzáis todas las cosas si permanecéis fieles a mi voz y me permitís dirigir vuestros pasos, porque vuestra salvación está en la obediencia a vuestro Salvador eterno. Por eso os aconsejo, amados míos, que me defendáis y deis mi amor a un mundo moribundo y condenado que está encadenado, ya que el juicio está a punto de caer por completo. ¿Me permitiréis ayudaros a superar el desánimo para que mantengáis la esperanza en vuestra mente? ¿Habéis olvidado mis palabras, amados míos? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso os envío a amar a los perdidos, porque es la bondad de Dios la que lleva a las personas al arrepentimiento muchas veces. Por lo tanto, servidme en vuestras comunidades, orad por aquellos que lo han perdido todo, porque mientras aún respiren, puede que la pérdida de este mundo les haga ganar toda la eternidad. Predicad a los pecadores y llevad la salvación a los perdidos, y recordad que sois mis embajadores, amados míos, y cumplid vuestra vocación en mí y permaneced firmes en esta finalización de los tiempos. Por eso os envío a amar a vuestros vecinos y a proporcionar sustento y ayuda a los necesitados.
Incluso un vaso de agua o un plato de comida, dad todo lo que podáis para ayudar a los que sufren sin dudar en nada. Y si os toca sufrir junto a los perdidos, amadlos plenamente y mostrad mi testimonio y mi poder, y hablad por mí con labios creyentes, desde un corazón lleno de fe, esperanza y amor. Y así te pregunto, ¿tienes miedo de ayudar a los pecadores? ¿No entiendes que cuando fui enviado no solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pasé mi tiempo con publicanos y pecadores? ¿Has olvidado que una vez vivías una vida de pecado habitual? ¿Has olvidado que soy el único hombre sin pecado, incluso el Cordero de Dios? Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes he rescatado de la mano del enemigo. Ama, ama, ama hasta tu último aliento, porque es mejor morir sirviendo en el amor de Cristo que encogerse de miedo ante los patéticos esfuerzos de los elementos débiles y mendigos, a los que he vencido por completo y he dado la victoria a todos los que me hacen su Señor eterno. Así que no améis vuestras vidas hasta el final y seguid mi ejemplo de servicio sin miedo frente al mal y la muerte, que han sido vencidos por completo por el amor eterno del gran Dios eterno, incluso el Sadai. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no os asustéis, porque yo soy vuestro Dios, yo os fortaleceré, os ayudaré y os sostendré con la diestra de mi justicia, así que venid a mí, hijos míos, y descansad en mi amor por vosotros, y yo calmaré vuestras almas y sanaré vuestras heridas, y os fortaleceré en vuestro quebrantamiento para que podáis dar uno a aquellos que os necesitan, pues así es como habéis sido enviados. Porque sois vosotros, mis embajadores, los que no solo habéis sido elegidos y llamados a la gloria de mi reino, sino también a sufrir por mi nombre. En verdad, sois partícipes de mis sufrimientos, solo seguid mi ejemplo y no desmayéis en vuestra hora de desesperación. Porque yo estoy con vosotros en cada paso del camino, y soy yo, el Señor Jesucristo, quien purifica vuestras almas en mi fuego purificador, aunque no seáis más que vasos de barro en manos del alfarero. Los fuegos purificadores harán que vuestro rostro sea como el pedernal, de modo que seáis inquebrantables en mi fuerza y, sin embargo, sigáis estando en la debilidad de vuestra carne. Sin embargo, es en la debilidad de la carne pecaminosa donde mi amor se perfecciona en vosotros, al acercaros más a mí y prepararos aún más para vuestros propósitos eternos. Por lo tanto, es justo que los redimidos sufran por mi nombre, porque yo entregué todo mi ser en un sacrificio agonizante para que pudierais vivir ante Yahvé, el gran Dios Todopoderoso. Comprendan que en vuestras pruebas y sufrimientos no solo estáis llevando mi gracia salvadora a los necesitados, sino que también estáis trabajando en vuestra propia salvación con temor y temblor, para que yo pueda llevaros a vuestra plena recompensa, y así se cumplirá vuestra esperanza. Quizás has oído hablar de la resistencia de Job. Como Job era un hombre fiel que pasó por tiempos difíciles y fue injustamente atacado por Satanás. Quizás has oído hablar del final de Job, porque Job no era un hombre injusto que fue vencido por el mal, sino un hombre justo que encontró misericordia y venció el mal con el bien, siguiendo las palabras de Yahvé y permaneciendo en la justicia incluso ante la persecución del mal. Y así, Yahvé le devolvió a Job el doble de todo lo que le había sido injustamente quitado, y Yahvé recompensó a Job por sus tribulaciones y persecuciones. He aquí, consideramos bienaventurados a los que perseveran. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y sabéis cuál fue el final que le dio el Señor. Porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y así permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor, así que comprendan, amados míos, que para los fieles la esperanza está a punto de realizarse plenamente, ya que serán arrebatados a la seguridad de los cielos de los juicios venideros. Escuchen mi voz y comprendan mi amor por ustedes, mis llamados, fieles y elegidos, incluso mi cuerpo y mi novia. Por lo tanto, descansad en mi amor, porque incluso en la mayor adversidad mi amor permanece fuerte e invencible, porque yo, soy uno en unidad y propósito con mi Padre, y es el amor eterno de Yahvé el que doy a todos los que son herederos de la vida eterna y a todos los que vienen a Jesús el Nazareno para la salvación. Comprended que ningún hombre puede venir a Yahvé excepto a través de mí, Cristo Jesús. Y así es que el amor de Yahvé es invencible porque Yahvé es invencible, y por lo tanto yo soy invencible, porque yo he vencido. Y yo soy el Señor eterno de la salvación, incluso aquel a quien Yahvé ha hecho Señor de señores y Rey de reyes, y me ha dado un nombre más grande que cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entended que los caídos os temen, amados míos, y un gran temor se apodera de sus corazones a causa de su inminente juicio, que no tardará en llegar. Os ordeno y os animo, hijos míos, a llevar mi amor a este mundo enfermo, moribundo y condenado en estos últimos tiempos, antes de que la calamidad caiga por completo. Os digo, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios, porque el que cree en mí, las obras que yo hice en la tierra, él también las hará, y obras mayores aún, porque yo he ido al Padre. Caminad con gran amor y humildad, y acudid a los necesitados con el poder de Cristo, que yo os daré con gran fuerza. Porque es en vosotros, mis vasos de barro, donde reside el poder de la excelencia de Dios en Cristo. Hablad con fe a los problemas a los que os enfrentáis. Tened fe en Yahvé y fe en Yeshua Amasiach, y decida a esa montaña, quítate y échate al mar.
Y, si lo hacéis con fe, concederé que se realicen muchas señales, milagros y prodigios por medio de los fieles. Sed valientes y audaces, porque yo soy el león de la tribu de Judá que lucha por vosotros. Os imploro y os exhorto por el amor de Dios que está en Cristo Jesús, vuestro Señor, a que soportéis voluntariamente por mi nombre y traigáis a los perdidos al hogar de nuestro Padre, incluso en este último tiempo. Os imploro, mis elegidos, que deis ejemplo, pues sois mis fieles y elegidos, a quienes he forjado en la aflicción para que, en la debilidad y quebrantamiento de vuestra carne, podáis manifestar el poder del gran Dios eterno, incluso del mismo Yahvé, mientras vais en servicio y con gran autoridad a aquellos a quienes os envío a servir. Estoy con vosotros en cada paso del camino. Soy uno en unidad y propósito con mi Padre. Soy el Señor eterno de la salvación. Soy aquel a quien Yahvé ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. Soy el león de la tribu de Judá que lucha por vosotros. Yo, Yeshua Amasiach, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas mis palabras para la obediencia y el aliento de todos los que encuentren estas palabras. Y mis palabras encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes son enviadas. Manteneos firmes, amados míos, porque vuestra recompensa está a las puertas, solo no desmayéis. Descansad en mi amor y descansad en mis obras, habiendo cesado en las vuestras, porque ahora es el momento de vuestra redención y ahora es el momento de vuestra salvación completa, y yo vengo por vosotros, amados míos. Escuchadme y escuchad mis palabras, no os dejaré ni os abandonaré, fieles míos en Cristo, ni siquiera a todos aquellos que son obedientes a mi voz. Mirad al cielo, porque mi aparición está a punto de irrumpir en los cielos en el momento y la hora que menos esperáis. Vengo por vosotros, mis fieles, ¿estáis preparados? A mis fieles que esperan pacientemente a su Señor eterno. 13 de octubre de 2024. Escuchad las palabras de vuestro Señor eterno, Yeshua Amasiach, y venid a mí con vuestros corazones preparados para recibir y esperar vuestra recompensa de mi mano, porque verdaderamente ha llegado el momento. Incluso ese momento tan esperado en el que descenderé de los cielos con un grito poderoso, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, porque esa trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y vosotros, los que estéis vivos y permanezcáis, seréis arrebatados en las nubes, donde revestiréis la inmortalidad y así estaréis siempre con vuestro Señor eterno y seréis como Él para siempre. Yo soy el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y soy aquel que ha comprado la tierra con mi sangre expiatoria. En verdad, pagué el precio por los pecados de la humanidad para que la humanidad pudiera reconciliarse con Yahvé, porque yo, Jesús el Nazareno, soy vuestro tratado de paz por el cual los hombres se reconcilian con Dios, por lo que hice que Pablo escribiera a los Corintios. Ahora, pues, somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios. Porque Él hizo que Él, que no conoció pecado, se hiciera pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, hijos míos, os he hecho justicia de Dios por medio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, incluso ese espíritu de filiación eterna por el cual clamáis Abba, Padre, y así nacéis de nuevo como hijos eternos de Dios y sois sellados con ese Espíritu Santo de promesa. Comprendan que el sello de Yahweh no puede romperse ni alterarse, y que todos los que están sellados por él están eternamente seguros, y comprendan también que lo que Yahweh ha escrito y declarado nadie puede cambiarlo. Entonces, ¿quién es el que puede arrancaros de mis manos? ¿Quién es el que puede vencer al gran Dios eterno, incluso a Yahweh, que es el Padre de las luces? Entonces, ¿por qué os inquietáis y os preocupáis de que yo os rechace? Sin embargo, ¿quién de vosotros rechazaría a sus propios hijos, como si tal cosa fuera un asunto leve a los ojos de vuestro Señor y Salvador, incluso Jesús el Nazareno? En verdad, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, y aquellos a quienes se les ha dado el don de la vida eterna al confesar a Jesús como Señor, confiando al mismo tiempo en que Dios me resucitó de entre los muertos, reciben la vida eterna y son hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, su Señor. Ahora bien, si alguno hace esa confesión desde un corazón incrédulo, yo retengo el sello del Dios viviente para poder atraerlo completamente a mí, a fin de que llegue al arrepentimiento total de sus pecados, no sea que mi semilla haya caído en terreno pedregoso. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos. Yo soy quien prueba y examina los corazones de los hombres para que sean purificados en mis fuegos de purificación, porque yo soy quien se sienta con el fuelle en la mano avivando las llamas de la purificación, pues soy el herrero que aviva las brasas para que podáis llegar a vuestra plena herencia en mí, Cristo Jesús, así que permaneced mansos ante mis esfuerzos y no resistáis el tirón de ese Espíritu de filiación nacido en vosotros que trae justicia y verdadera santidad. Y así os imploro, hijos míos, que caminéis según el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Sin embargo, muchos de vosotros dejáis que vuestros corazones se turben innecesariamente, de modo que el sello de Dios puede romperse por la locura del hombre.
Os pregunto, amados míos, ¿acaso el Sadai, en su presencia, pasó por alto el hecho de que me enviaba a mí, Jesús el Nazareno, para redimir a los pecadores que volverían a pecar después de la salvación? ¿Acaso Yahweh, el gran Dios eterno que no necesita consejero aunque 10.000 veces 10.000 rodeen su trono, y que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, no comprendería la imperfección del Adán corrupto, e incluso de todos los hombres nacidos de la tierra roja que participan de la sangre de Adán? No, hijos míos, es imposible que Yahweh no comprendiera estas cosas y os haya provisto de todo y os haya dado todos los medios para que vuestra redención plena llegue a vosotros, amados míos. Así que caminad en la ley de la fe y por medio de mi espíritu nacido dentro de vosotros, y caminad según él. Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que caminan según esta regla, la paz estará sobre ellos, y la misericordia, y sobre el Israel de Dios. ¿No entendéis que el justo vivirá por la fe? Entended, pues, que ninguno de mis fieles es perfecto en este momento, no hasta su redención plena. Y todos los redimidos que están sellados con ese Espíritu Santo de una promesa todos pecarán, ya sea a sabiendas o sin saberlo, a lo largo del día. Por lo tanto, purificaos diariamente en mi sangre expiatoria. Venid a mí y encended vuestra relación conmigo y mantenedla fuerte, amores míos. Confesadme vuestros pecados diariamente y permaneced mansos ante mi voz suave y apacible cuando venga a vosotros para convenceros de justicia. Ya me he acercado a vosotros y estoy justo delante de vosotros animándoos a seguir adelante y manteniendo vuestros caminos despejados para que podáis caminar por ese camino recto y estrecho por el que habéis sido llamados a caminar. Y seguid esperando con ilusión ese día de vuestra plena redención, en el que estaréis perfectos ante el mismo Yahvé, revestidos de la justicia que yo os daré plenamente, porque soy yo, Cristo Jesús, quien os revestirá de lino blanco inmaculado, sin mancha, sin arruga ni nada por el estilo. Por lo tanto, comprendan, mis pequeños, que el juicio ha llegado a la tierra, incluso ese gran juicio predicho desde antiguo por los profetas de antaño, cuyo tiempo de cumplimiento ha llegado ahora. Los dolores de parto son incesantes en la tierra ahora, ya que el juicio está aquí y mis redimidos llegarán a su plena redención. Y así es como los acontecimientos vendrán, ola tras ola. Cada ola será más grande y más intensa en su destrucción que la anterior, hasta que de repente seréis llevados a un lugar seguro y, de repente, la Babilonia secreta dejará de existir. Cada ola traerá juicio y cada ola romperá con más fuerza y más ruido que la anterior. Y así son mis juicios y advertencias a la tierra, porque yo vengo como el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Y así es que, antes de que llegue la calamidad final, sucederá, por mi mandato, que mis fieles que han dormido en Cristo serán resucitados de sus tumbas y mis fieles que están vivos y permanecen serán reunidos con ellos y irán al cielo de los cielos, donde todos se presentarán ante el gran tribunal de Cristo. Para que todos reciban lo que les corresponde por las cosas hechas en el cuerpo. Todos los que son llevados ante mi bema no vienen allí para ser juzgados por sus pecados, porque aceptasteis la remisión de los pecados durante el día del hombre pecador, incluso en este día en que el hombre pecador gobierna la tierra, cuyo reinado está llegando a su fin. Porque la tierra me pertenece a mí, Cristo Jesús, y su plenitud, y yo me acerco y tomaré por la fuerza mi herencia de los ocupantes ilegales, y su juicio no tardará en llegar. Mis amados, comprendan que han pasado de la muerte directamente a la vida eterna en mí, Cristo Jesús, su Señor. Y yo soy quien los ha limpiado completamente del pecado con mi sangre expiatoria, porque soy su Pascua perfecta, quien se ha ofrecido a Yahweh, el gran Dios eterno, una vez, por siempre y para siempre, por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, no queda más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, los hijos de Dios se acercarán a mi tribunal para que yo juzgue sus obras, de modo que todos reciban lo que se merecen por lo que han hecho, ya sea bueno o malo. Y así, todos ustedes traerán los sacrificios de sus vidas redimidas en la tierra que han ofrecido al servicio de su Señor eterno, como está escrito, así se hará, tal como está escrito, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues será revelada por el fuego, y el fuego probará cuál es la obra de cada uno. Si la obra que alguien ha edificado permanece, recibirá su recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque como por fuego. Así será, amados míos, que os recompensaré plenamente por vuestro servicio a mí, y las cosas que sean quemadas como paja por mis fuegos de juicio, sufriréis pérdida, y por aquellas cosas que resistan mis fuegos de juicio, incluso las obras que os he dado para realizar, gran recompensa será vuestra, porque está escrito, ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y así es la naturaleza de vuestra herencia y recompensa, que ningún hombre en la tierra comprende plenamente la magnificencia y la gloria de la herencia de los hijos eternos de Dios que han nacido de nuevo según el Espíritu de Cristo, por lo cual vosotros habéis nacido de nuevo como hijos de Dios para toda la eternidad.
Así que comprendan, amados míos, que el día de su plena redención está más cerca de lo que imaginan y se acerca rápidamente en este mismo instante, y ese día se cumplirá pronto, antes de lo que esperan. Comprenda que no queda más tiempo para advertir, no queda más tiempo para suplicar, no queda más tiempo para razonar con la Babilonia secreta, porque su juicio es definitivo y no puede ser alterado. No, sus tiempos de arrepentimiento se desperdiciaron e ignoró por completo las voces de mis profetas y apóstoles, diciendo en su corazón mientras se burlaba de mis palabras, me siento como una reina y no soy viuda, mañana será como hoy y hoy es igual que ayer. Sin embargo, en una hora su calamidad caerá completamente sobre ella, y nunca más se levantará. Pero en lugar de una nación que una vez fue grande, que respetaba los caminos de Yahvé y donde la gente seguía a Jesús el Nazareno y no se avergonzaba de amar a sus vecinos, quedará un páramo donde la Babilonia secreta será devastada en una hora, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y a medida que esa calamidad se acerca cada vez más, mis amados, también lo hacen vuestra plena redención, salvación, recompensa y alegría eterna, así que no os preocupéis por el juicio inminente de los pecadores, que no es para vosotros si salís completamente de vuestros pecados. Y así se acerca ese abrir y cerrar de ojos en el que, en una fracción de segundo, os encontraréis en la sala del trono del mismo Yahvé, donde vuestros tronos estarán adornados y donde estaréis sentados como reyes y sacerdotes eternos por la herencia de vuestro Señor eterno, por lo que gobernaréis las naciones con vara de hierro, pues así me ha sido dado a mí, y así lo daré a los que vencieren. ¿Quiénes son mis vencedores? Aquellos que salieron completamente del pecado mediante el arrepentimiento total y el repudio de sus pecados. Y soy yo, Cristo Jesús, quien ha vencido las artimañas del diablo por completo y para toda la eternidad, dejándolo como un enemigo desolado y completamente derrotado, al que le esperan las llamas eternas del castigo, pues tal es su herencia y así lo merecen. Por lo tanto, he allanado un camino poderoso para todos los que vienen a mí para vencer por completo las artimañas del diablo, de la misma manera que yo lo hice. Así que venid a mí por completo para que yo os guíe por ese camino recto y estrecho hacia vuestra salvación completa. Escuchad mi voz, aquellos de vosotros que habéis resbalado y caído en el camino, porque un hombre justo cae 7 veces y se levanta de nuevo, así que levantaos, oh hombres de Dios, y venid a mí por completo para que yo pueda reconectaros con vuestra recompensa, limpiándoos con mi sangre expiatoria para que podáis estar completamente revestidos de mi justicia. Comprendan que mis vencedores heredarán todas las cosas y no se les negará nada bueno. Y así, mis vencedores brillarán para siempre, como el resplandor del firmamento, y vosotros, que habéis convertido a muchos a la justicia, brillaréis como leis estrellas, por los siglos de los siglos. Así que ahora, sabiendo esto, hijos míos, es el momento de dejar las preocupaciones de este mundo y descansar en mí, y permanecer puros como una virgen en mi sangre expiatoria. Por lo tanto, mis amados, manteneos firmes ante la calamidad que se avecina, porque veis que ese día terrible se aproxima, y yo soy quien ha abierto los ojos de los humildes de corazón para que podáis ver la verdad de vuestro mundo y no sucumbáis al fuerte engaño que no es para vosotros. Comprendan que yo, Yeshua HaMashiach, soy quien hace ver a los ciegos, por lo tanto, vengan a mí para que pueda ungir sus ojos con colirio y puedan ver en parte este mundo malvado tal como es en realidad, en el que viven. Así que no temáis el juicio de los pecadores, porque ese juicio no es para vosotros, amados míos, ningún juicio es para los redimidos, porque habéis sido salvados de la ira del Cordero y de la ira de Dios, por lo tanto, permaneced firmes y seguros en vuestra salvación, amados míos, porque el día está cerca y se acerca a vosotros cada vez más rápido, segundo a segundo. Sí, ese momento de vuestra plena redención ha llegado, amados míos, y ese momento eterno está casi aquí y se acerca cada vez más a cada segundo que pasa. Lo he confirmado en vuestros espíritus, he mostrado señales en lo alto y señales en la tierra, he causado maravillas en los cielos e incluso he desatado desastres en juicio sobre los pecadores y para despertar a los que duermen. Para que comprendan que ahora es el momento de la redención completa de los hijos del Dios Todopoderoso, incluso de mi novia y mi cuerpo. No os unáis a ellos en sus caminos infieles, porque buscan reclamar y explicar las muchas señales y maravillas que se muestran en los cielos, muchas de las cuales han sido dibujadas con el dedo del mismo Yahweh. ¿Habéis olvidado el Génesis, amados míos? Porque está escrito, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y sirvan de luces en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, y así fue. Por lo tanto, comprendan que Yahweh reina supremo y que no hay nada en su creación que Él no permita y de lo que no sea consciente. Por lo tanto, no se unan a ellos en sus razonamientos infieles de que la humanidad ahora de alguna manera controla y manipula los cielos, aunque la humanidad ciertamente intenta vencer a Dios y sus esfuerzos siempre terminan en vanidad. Sin embargo, los caídos intentan ocultar mis señales y los muchos anuncios que Yahweh ha colocado en los cielos sobre la boda del novio con su novia. Así que consolaos en la gloria de Dios, sabiendo que todo lo que se permite hacer a los caídos solo sirve a los propósitos eternos del Dios eterno, pues tales son sus caminos que incluso sus enemigos obedecen su voz.
Pero no os equivoquéis, Yahweh reina supremo y nada ocurre que Él no permita en su gracia, misericordia y eventual juicio eterno sobre los impenitentes y los caídos. Incluso ese gran juicio predicho desde antiguo que ahora está a punto de abatirse sobre la tierra de forma violenta. Y ese día está sobre vosotros, amados míos, y yo veo por vosotros, aunque los ocupantes ilegales traten de ocultar mi gloria, yo no compartiré mi gloria con nadie más, por lo que los esfuerzos de los elementos débiles y mendigos son inútiles para ocultar la aparición de Cristo Jesús para mi novia y mi cuerpo. No, no puedo ser obstaculizado ni ocultado en lo más mínimo, y todo el mundo sabrá de mi aparición, aunque los caídos intentarán ocultarla mediante la guerra y su falsa invasión alienígena. Entended que no hay alienígenas de otros mundos falsamente giratorios, sino caídos expulsados de los cielos para siempre que fingen porque todos son impostores que vienen a engañar y a desviar. Comprendan que mi aparición no es lo mismo que mi segunda venida y es un misterio oculto dentro del gran misterio de Dios que yo, Yeshua HaMashiach, revelé a mi apóstol Pablo. Mi segunda venida se conoce y se anticipa desde hace siglos y con ella viene la resurrección de los justos. En mi aparición, vengo a reunir a mis santos para recompensarlos y casarme con mi novia y cenar con mis invitados de honor. Es en mi aparición cuando arrebataré para mí a los fieles que han venido a mí con pleno arrepentimiento y los llevaré a la seguridad de los cielos hasta que haya pasado el juicio en la tierra, porque los tiempos del juicio han llegado sobre el mundo entero y especialmente sobre los caídos. Comprendan que mi segunda venida es cuando vendré con mis redimidos y con mis 144,000, y con toda la hueste del cielo para destruir el reino de Satanás, destrucción de la que su reino nunca se recuperará. Y en mi segunda venida, todos verán y todos sabrán, y no habrá engaño que pueda engañar a nadie sobre este acontecimiento. Satanás no es rey y los caídos no son dioses, sino impostores que fingen serlo. Y Satanás será atado y arrojado al abismo durante 1000 años para que no engañe más a las naciones, y hasta que sea liberado por un poco de tiempo, y allí permanecerá encadenado con una gran cadena, en tormento y terrible temor de su herencia en ese lago ardiente de fuego y azufre del que nunca escapará. Y después de su pequeño tiempo, será arrojado por completo a ese lago siempre ardiente de azufre pútrido que arde con las llamas más calientes de color azul. Y entonces tendrá lugar el juicio del gran trono blanco, incluso antes de que Yahweh cree un nuevo cielo y una nueva tierra, y haga nuevas todas las cosas en consumación eterna y perfecta. Y así está escrito y así se cumplirá tan pronto que descenderé de los cielos con un grito poderoso con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y ese poderoso toque de trompeta no se demora, y es la última trompeta de mi era de gracia, mientras el mundo se vuelve para enfrentar su inminente y severo juicio. Y reuniré a mis elegidos de los 4 rincones de la tierra, incluso a todos aquellos que han dormido en Cristo, sí, a todos los que han dormido en Cristo sellados con ese Espíritu Santo de promesa. Y los dolores de parto, que son incesantes, darán paso a que la tierra dé a luz a aquellos que han dormido, pero a quienes es imposible que la muerte retenga ni un segundo más. Y. Entonces vosotros, los que estéis vivos y quedéis, seréis arrebatados en el aire con ellos para encontraros conmigo en las nubes, y en un abrir y cerrar de ojos lo veréis. Sí, veréis con vuestros propios ojos la gloria eterna del gran Dios eterno, incluso al Padre de las luces, que anhela vuestra presencia y que ha preparado este momento durante toda la eternidad, porque siempre habéis estado en el corazón de Yahvé. Y me veréis a mí, vuestro Salvador eterno y perpetuo, que me entregué por completo en agonía al sacrificarme para que pudierais vivir ante el Padre de las luces, que ha engendrado las luces del mundo. Sí, me veréis con vuestros propios ojos, incluso todos vosotros que tenéis fe en vuestro glorificado Señor, a quien aún no habéis visto con vuestros propios ojos. Veréis con vuestros propios ojos mi gloria plena que Yahweh me ha dado en mi herencia, la cual compartiré plenamente con mis vencedores y con la cual recompensaré a todos los que vengan a mí con obras que resistan la prueba del fuego. En verdad, veréis con vuestros propios ojos a la hueste celestial, de la cual muchos han sido enviados para ministrar a aquellos que son herederos de la salvación eterna. Y estaréis en completa integridad, incluso recién recreados en la perfección celestial, y estaréis absolutamente maravillados de lo que traerá vuestro fin eterno y de lo que realmente significa para vosotros la riqueza de la gloria de mi herencia en los santos. Comprendan, mis amados, incluso todos aquellos que no aman sus vidas hasta el final, incluso ustedes que han salido de sus pecados con pleno arrepentimiento, su fin eterno es su comienzo eterno, donde permanecerán en su primer segundo de vida eterna y nada los corromperá jamás, ni en lo más mínimo. Porque serán recreados perfectos en santa perfección y nunca más serán corrompidos, pues serán recreados incorruptibles. Y por siempre serviréis a Yahweh, y por siempre estaréis conmigo donde quiera que yo vaya. Y yo os restauraré todo lo que las langostas han devorado y todo lo que Satanás os ha robado. Seréis recompensados plenamente por vuestras obras y por el trabajo de amor que habéis mostrado a mi nombre al haber ministrado a los santos y al seguir ministrando. Comeremos de la grasa de la tierra durante mi reinado milenario, en el que gobernaréis conmigo como mis reyes y sacerdotes, y será un gobierno justo para siempre. Yo soy quien os ha purificado completamente del pecado con mi sangre expiatoria. Yo soy vuestra Pascua perfecta, que se ha ofrecido a Yahweh, el gran Dios eterno.
Yo soy quien ha abierto los ojos de los humildes de corazón. Soy el herrero que aviva las brasas para que podáis alcanzar vuestra plena herencia en mí, Cristo Jesús. Soy enviado por el gran Yo soy y veo por ti. Yo soy aquel que ha enviado mis palabras por medio de mi siervo, a quien he criado desde su juventud y apartado para mis propósitos, y escondido en mi carcaj para un tiempo como este, y por medio de mi siervo han sido enviadas mis palabras eternas. Y las palabras del Evangelio eterno serán preservadas a través de las calamidades venideras y encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes son enviadas, porque yo, Yeshua HaMashiach, incluso Cristo Jesús, declaro estas cosas con la plena autoridad y el poder del mismo Yahweh, que ha compartido su trono con su Hijo unigénito, para que por mi mano poderosa la creación sea restaurada para siempre a su Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, sí y amén. A los fieles en Cristo Jesús. 25 de octubre de 2024. Escuchad la voz de vuestro Señor eterno, Yeshua HaMashiach, porque yo soy quien os ha llamado a la gloria y la virtud por medio del nuevo nacimiento, por el cual estáis sellados con mi santo espíritu de promesa. Sí, os he hecho hijos del gran Dios eterno, Yahweh mismo, y no hay nadie como él. Por lo tanto, comprendan, amados míos, que ustedes están entre aquellos a quienes he sellado para el día de la redención, en el que se mantendrán firmes en la justicia con la que los revestiré, y muchos recibirán grandes recompensas por su fidelidad, aunque algunos sufrirán pérdidas. Seguid esforzándoos por alcanzar la meta, por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y para que podáis obtener vuestra plena recompensa por los caminos que he trazado para vuestros pies, incluso los caminos de servicio en los que he ordenado vuestros pasos al servicio de mí en la tierra durante mis tiempos de gracia. Y vosotros sois mi obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Y así es, mis amados, yo soy quien les ha dado un propósito eterno en mí, su Señor eterno. Yo soy quien está en perfecta unidad y propósito con Yahvé, incluso el gran Yo soy, así que si Dios está con vosotros, amados míos, ¿quién puede estar contra vosotros? ¿Por qué cedéis y sometéis vuestra atención a los elementos débiles y mendigos que buscan apartaros de mi poderosa mano eterna, de la que es imposible alejarse si mantenéis la singularidad de vuestra mirada fija en mí, Cristo Jesús, vuestro Señor ascendido? Y así, sigo enseñando hasta el día de hoy, para que todos los que tienen oídos para oír obedezcan y no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones entran a robar. Pero acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La luz del cuerpo es el ojo, sí, pues, tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mis amados, ¿no entendéis mi parábola? Vuestros tesoros son vuestros pensamientos, por lo que os indico que mantengáis vuestros pensamientos en las cosas de arriba, para que en vuestro caminar produzcáis y andéis en las buenas obras que he ordenado para que vuestros pies sigan con sinceridad de corazón. Por lo tanto, hice que Pablo escribiera a Corinto, pero temo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestras mentes se corrompan y se aparten de la sencillez que hay en Cristo. Por lo tanto, poned vuestro afecto en las cosas de arriba, y no en las cosas que están en la tierra. Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida conmigo en Dios. Cuando yo, Cristo Jesús, que soy vuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis conmigo en gloria. Por lo tanto, amados míos, comprendan que ustedes son las luces del mundo, incluso todos aquellos que son hijos del Padre de las luces. Por lo tanto, mantened vuestra atención totalmente centrada en mí, vuestro eterno Señor de señores y Rey de reyes, y yo obraré poderosamente en vuestro espíritu para que mi luz eterna brille desde mi cuerpo, del que vosotros formáis parte, y así mis vasos de barro brillen y muestren la gloria del Dios eterno en el rostro de Jesucristo. Y así os pregunto, novia mía, y así os pregunto, cuerpo mío, y así os pregunto, y Él es en Cristo, ¿por qué permitís que vuestros enemigos distraigan y dividan vuestra atención de mi gloria y esplendor? Comprendan que los caídos comprenden plenamente que vuestra redención completa está tan cerca como vuestro próximo aliento, y por eso buscan robaros vuestra alegría porque saben que es imposible arrancaros de mis manos eternas, por mucho que lo intenten. Por lo tanto, no temáis en nada a vuestros adversarios, lo cual es para ellos una señal evidente de perdición, pero para vosotros de salvación, y eso de Dios. No desviéis vuestra atención hacia el clamor de los caídos, amores míos, ni os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Pero permaneced en ese camino recto y estrecho, incluso el camino de la salvación por el que aprendéis de mí, Jesús el Nazareno, porque yo soy quien os enseña los caminos de la salvación por los que sois salvos hasta el extremo, ya que sois purificados en mi sangre. Expiatoria de todo pecado para que podáis vivir la justicia de Dios en Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Comprendan que, mientras caminan por mí, Satanás los ataca, ya que busca detener sus esfuerzos y desviarlos hacia sus obras falsas y vanas. Incluso el falso evangelio social, que ignora el arrepentimiento y la remisión de los pecados en favor de las buenas obras.
Sin embargo, así es, que alimentar al hambriento, vestir al desnudo, dar cobijo al sin techo y mucho más son buenas obras adecuadas para satisfacer las necesidades del momento. Pero yo, el Cordero de Dios, no me ofrecí una vez, por completo y para siempre como sacrificio final por el pecado en ese tosco madero del Calvario para pagar por las buenas obras, ni Yahweh me resucitó de entre los muertos para ser proveedor de los bienes de este mundo a los necesitados, sino que fui colgado en un madero y derramé mi última gota de sangre en amarga agonía en sustitución y pago por el pecado y por las consecuencias de los pecados de los pecadores. Yo, Cristo Jesús, os he redimido de la maldición de la ley, convirtiéndome en maldición por vosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, y sin embargo, ese era un precio que ni siquiera me correspondía pagar, porque yo, Jesús el Nazareno, soy aquel cuya inocencia permanece hasta el día de hoy. Y soy sin pecado para siempre y eternamente porque siempre hago la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, descansa en las obras que te he dado para hacer y toma mi yugo sobre ti por completo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Han llegado tiempos de gran juicio sobre el mundo entero, incluso los tiempos de la tribulación de Jacob. Sin embargo, antes de que la tribulación de Jacob llegue plenamente al mundo, es necesario que mis fieles sean arrebatados de la ira venidera y yo, Cristo Jesús, soy aquel que viene en las nubes con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y vosotros, los que estéis vivos y quedéis, seréis arrebatados en las nubes con ellos y entraréis en la sala del trono de Yahweh, vuestro Padre eterno. Y así, el día está sobre vosotros, hijos míos, incluso sobre todos aquellos que son fieles en Cristo Jesús. Por lo tanto, dejad atrás las preocupaciones de este mundo caído y centrad toda vuestra atención en vuestro Señor eterno, Yeshua Hamashiach. Sí, toda vuestra atención, porque el diablo busca a quienes devorar y, como león rugiente, anda con su rugido inútil, pero comprendan que es un enemigo derrotado, amados míos, porque yo lo he derrotado por completo y la victoria plena es mía desde que pronuncié mis últimas palabras en la carne en aquella tosca estaca, consumado es. Y así es como ahora me muevo por completo para vuestra redención total y completaré esa obra perfecta dentro de cada uno de vosotros, donde seréis instantánea y completamente recreados como una creación nueva, perfecta y sin pecado. Incluso una creación perfecta que la corrupción nunca podrá corromper, cuya gloria nunca cesará y cuyo brillo nunca se desvanecerá, porque seréis hechos como yo, Cristo Jesús, pues yo soy el último Adán, y soy un espíritu vivificante que también es el capitán de vuestra salvación. Por lo tanto, ocupaos de las cosas del espíritu. No permitáis que los dardos ardientes de los malvados se abran paso en vuestros tesoros. Comprendan que Satanás tratará de destruir vuestra concentración exclusiva en vuestro Señor eterno con sus propios tesoros sin valor y pútridos, que muchas veces son una falsificación convincente de lo auténtico. Así que rechaza sus pensamientos e ideas y repudia todas sus formas rebeldes, porque sus caminos son caminos de muerte y, sin duda, él busca compartir su herencia en esas llamas ardientes de azufre pútrido con cualquiera que elija ese lago de fuego eterno, pero ese final es imposible para vosotros, mis amados, y yo os he sellado eternamente con el sello eterno del Dios viviente. Así que permaneced en mí para que yo pueda allanar vuestros caminos y mostraros claramente las trampas con las que Satanás trataría de atrapar a mis fieles. Permaneced en mí, amados míos, porque en Cristo no se puede tender ninguna trampa y la red del cazador no se puede tender ni con astucia ni con fuerza. Por lo tanto, guardad vuestros pensamientos y mantened vuestras mentes y corazones saturados de mis santas palabras, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando imaginaciones y todo lo que se exalta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes del mundo, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual que está en los lugares altos. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, manteneos firmes en vuestro Señor eterno, mis pequeños, porque los tiempos están sobre vosotros. Aunque muchos de vosotros buscáis volver a un estado de letargo, al igual que las frecuencias falsamente tranquilizadoras de este mundo buscan adormeceros en el gran engaño. No caigáis en sus encantamientos, y apartaos de su brujería y sus hechizos. Apartaos de su supuesto entretenimiento, porque no es apropiado que los santos hijos del Dios Altísimo, que pertenecen plenamente a Cristo Jesús, sigan siendo entretenidos por el pecado. He confirmado a mis fieles la cercanía y la realidad absoluta de mi próxima aparición para reunir a mis fieles en la seguridad de los cielos. Incluso he dado sueños, visiones y muchas palabras a los pequeños niños que son muy amados. Mis amados, este evento se está precipitando hacia ustedes y está más cerca de lo que se imaginan. Por lo tanto, prepárense para mí. Continúen saliendo de todo pecado y confiesen sus pecados plenamente ante mí y confiesen sus faltas unos a otros. He sellado a mis fieles en ese Espíritu Santo de promesa y así he provisto aceite para vuestras lámparas, incluso a todos aquellos que han recibido gratuitamente de mí mi don eterno de salvación y vida eterna y herencia eterna en Cristo Jesús, el eterno Señor de señores y Rey de reyes.
Mirad al cielo, amados míos, y aquellos que están esperando mi aparición con obediencia y fidelidad verán con sus propios ojos la gloria de mi aparición, porque esto no se hará en secreto y es imposible que Satanás oculte la gloria de mi aparición, aunque mentirá y tratará de encubrir mi aparición con falsos extraterrestres y una guerra mundial. Por lo tanto, esperadme con paciencia y llevad a cabo plenamente las obras que os he encomendado para que podáis completar vuestro curso de servicio en mi plan eterno de salvación para cada una de vuestras vidas. Comprendan, amados míos, que la justicia, la recompensa, la herencia y la paga de Yahweh no se calculan como las calcula el hombre natural, porque el hombre natural es injusto e inicuo. A cada uno de vosotros se os han dado obras que realizar para que podáis promover mis propósitos de salvación. Yo, Cristo Jesús, juzgaré las obras que habéis realizado en sacrificio y servicio a vuestro Señor eterno. Comprendan que todos ustedes serán recompensados grandemente por sus fieles obras de servicio que han realizado fielmente en mi santo nombre. Y yo, Cristo Jesús, soy quien ve cada obra realizada por los fieles en Cristo y la intención de sus corazones, y los recompensaré al máximo. Mientras contemplaba a los ricos echando sus ofrendas en el tesoro, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el tesoro. Y vi también a una viuda pobre que echó allí 2 blancas, y dije, de cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos ellos. Y así vengo a vosotros, amados míos, incluso aquí, en estos últimos momentos fugaces antes de reunirvos conmigo, y os animo a todos por el amor eterno del mismo Yahweh a permanecer firmes y mirar al cielo, porque vuestra redención está cerca. Y cada ola de calamidad aumentará en intensidad y la destrucción aumentará a medida que cada ola se estrelle contra la tierra. Los dolores de parto son ahora incesantes y la tierra va a dar a luz a su hijo, porque en la tierra están los hijos de Adán que ahora se han convertido en hijos de Dios, incluso a través del último Adán. Y de repente, todos ellos serán transformados eternamente y para siempre en la gloriosa libertad de la perfección y serán revestidos para siempre de gloria eterna y tienen un futuro eterno y un propósito eterno en los planes eternos de Yahweh. Comprendan que a ese gran dragón rojo se le permite preparar el escenario y mover sus piezas en el tablero del mundo. Comprendan que los acontecimientos ya están en marcha y que el curso actual del mundo es insostenible y dará lugar, sin duda, a una calamidad total y repentina, y que muchos de estos acontecimientos que se están alineando convergerán a la perfección. Porque así es el momento de los planes de Yahweh, y cada yod y espina de un yod se unirán en perfecta ejecución y armonía, porque todo lo que Yahweh pone en sus manos resulta en perfección eterna y justicia eterna, porque incluso aquellos que eligen la corrupción y las llamas eternas del castigo son juzgados y sentenciados con justicia y perfección. Y así os digo, amados míos, mantened vuestras mechas recortadas y conservaos en la más alta pureza en mi sangre expiatoria, justa y purificadora. Mantened vuestras mechas recortadas conservándoos en la pureza de pensamiento que mi eterna escritura trae para el Dios eterno, pues Yahvé mismo es quien ha enviado su palabra y los ha sanado. Yo soy quien os ha llamado a la gloria y la virtud. Yo soy quien les ha dado un propósito eterno en mí, su Señor eterno. Yo soy aquel que está en perfecta unidad y propósito con Yahvé, incluso el grañoso. Yo soy quien os enseña los caminos de la salvación por los que sois salvos hasta el extremo. Soy sin pecado para siempre y eternamente porque siempre hago la voluntad de mi Padre. Yo soy el último Adán. Soy un espíritu vivificante que también es el capitán de tu salvación. Y soy aquel que envía las palabras de mi evangelio eterno por medio de mi mensajero, a quien he levantado y comisionado para este propósito, y por medio de mi mensajero han sido enviadas las palabras de mi evangelio eterno. En verdad, yo soy aquel a quien Yahweh ha compartido su trono hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies, hasta que entregue la creación plenamente redimida en manos del Dios eterno de la justicia, para que verdaderamente Yahweh sea todo en todos y todos digan amén. Y soy yo, Yeshua HaMashiach, quien ha enviado las palabras del Evangelio eterno para la obediencia de todos los que son herederos de la vida eterna, y estas palabras serán preservadas a través de las calamidades y juicios venideros, y estas palabras encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes son enviadas. Ciertamente, vengo pronto. Amén. La gracia del eterno Señor Jesucristo se derrama abundantemente sobre todos los fieles en Cristo. Amén y amén.